Amigos y amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. El día de hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes un profundo estudio sobre uno de los pasajes más extraordinarios de los Evangelios, Jesús caminando sobre el agua. Este increíble milagro se encuentra relatado en Mateo 14, 22, 33 y muestra un lado sobrenatural de Jesús que impacta y aumenta nuestra fe. Acompáñenme en los próximos minutos a examinar en detalle el contexto, el desarrollo y las múltiples enseñanzas que podemos extraer de este fascinante episodio, donde Jesús revela su divinidad al caminar sobre un mar embravecido. Descubriremos juntos cómo esta poderosa historia puede fortalecer nuestra confianza en Cristo en medio de las tormentas de la vida. Comencemos. Para comprender bien este pasaje, primero revisemos cuál era el contexto. Este extraordinario milagro tuvo lugar inmediatamente después de que Jesús alimentó a 5,000 hombres con solo 5 panes y 2 peces, uno de los prodigios más célebres de su ministerio. Una enorme multitud había seguido a Jesús a un lugar apartado junto al mar para escuchar su enseñanza y se había hecho tarde. Los discípulos querían despedir a la gente para que fueran a las aldeas cercanas a comprar comida, pero Jesús les pidió que les dieran ellos de comer. Cuando los discípulos trajeron los escasos panes y peces que lograron reunir, Jesús los bendijo, los partió y los multiplicó milagrosamente para que todos los presentes comieran hasta saciarse. Incluso sobraron 12 canastas repletas de pedazos de pan y pescado. Tras este prodigioso milagro que solo Dios podía realizar, Jesús obligó a sus discípulos a subir a una barca y dirigirse al otro lado del mar de Galilea, rumbo a Betsaida. Mientras tanto, Él despidió a la multitud y subió él solo a un monte cercano para orar en soledad. Para cuando cayó la noche, la pequeña barca de los discípulos estaba ya a varios kilómetros de la costa, sacudida por las olas y el fuerte viento que soplaba en contra. Fue entonces, entre las 3 y las 6 de la madrugada según los expertos, en la cuarta vigilia o guardia de la noche, cuando tuvieron lugar los extraordinarios acontecimientos que narra este pasaje. Repentinamente, los discípulos divisaron una figura que se acercaba a ellos caminando sobre la superficie del mar agitado. Al ver esto, se llenaron de temor pensando que se trataba de un fantasma o aparición. Pero Jesús enseguida los tranquilizó diciéndoles con voz familiar: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Era Jesús en persona acercándose milagrosamente sobre las aguas. Entonces Simón Pedro, siempre impulsivo, le respondió: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas». Y Jesús simplemente le dijo: «Ven». Ante esto, Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre la superficie del lago en dirección a Jesús, en una increíble demostración de fe. Pero luego de caminar unos metros, al ver la violencia del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse entre las olas. Angustiado, Pedro clamó: «Señor, sálvame». Y Jesús enseguida extendió su mano, lo sostuvo firmemente y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando ambos subieron a la barca, el viento se calmó completamente. Los discípulos que presenciaron todo esto se postraron y le adoraron diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». ¿No es impactante e inspirador este extraordinario relato? Meditemos con más profundidad en las ricas enseñanzas que podemos extraer. Revela el inmenso poder y la deidad de Cristo sobre las fuerzas de la naturaleza. Él camina sobre las aguas embravecidas con total dominio, demostrando ser Dios mismo, como los discípulos reconocen. Nos muestra la humanidad y compasión de Jesús, que en medio de sus sufrimientos se preocupaba por estar cerca para socorrer a sus cansados seguidores en peligro. Vemos el deseo sincero de Pedro de aumentar su fe, pidiendo caminar sobre el agua. Aunque falló, dio el paso de salir de la barca confiando plenamente en la palabra de Cristo. Un gran ejemplo para nosotros. Apreciamos cómo la tormenta no impedía el propósito de Jesús de ir en auxilio de sus discípulos. Así en nuestras vidas, las tormentas no frenan el cuidado providencial y los planes de Dios para con nosotros. Se nos exhorta a mantener los ojos puestos en Jesús en medio de la tempestad, como hizo inicialmente Pedro.
Cuando nuestra atención se distrae en las circunstancias, es cuando comenzamos a hundirnos. Vemos la disposición de Jesús a rescatarnos en nuestras tormentas cuando clamamos a Él, por más débil que sea nuestra fe. Él sostuvo a Pedro ante su grito desesperado de auxilio. Queda claro que Jesús no es un simple maestro o profeta. Es Dios Todopoderoso, el Creador y Señor Supremo de la naturaleza a quien los vientos y mares obedecen. Amigos, ojalá esta impactante narración aumente nuestra fe y confianza en Cristo, quien sigue siendo el mismo Dios poderoso que caminó sobre las aguas aquella noche. Debemos invitarlo a subir a nuestra barca para que su paz sobrenatural calme las tempestades que amenazan con hundirnos. Él nos dice a cada uno: «Ánimo, soy yo, no temas». Confiemos plenamente en Él y mantengamos la vista fija en Jesús, no en nuestras circunstancias. Caminemos hacia Jesús, sabiendo que si tropezamos, su mano poderosa estará allí para sostenernos. Meditemos regularmente en este pasaje tan rico en verdades espirituales que fortalecen nuestra vida cristiana. Amigos, llegamos al final de este tiempo de estudio. Como vimos, la historia de Jesús caminando sobre el agua encierra profundas enseñanzas y verdades eternas sobre la identidad divina de nuestro Salvador. Es mi oración que analizar en detalle este extraordinario milagro haya fortalecido tu fe, aumentado tu confianza en el Señor y llenado tu espíritu de paz ante cualquier tormenta. Recuerda suscribirte para seguir recibiendo más videos que edifiquen tu vida espiritual y acrecienten tu pasión por las Escrituras. Que el Señor te guarde en la palma de su mano.